desplazamiento a una distancia de este vector de 50 metros y está medido de 210 con respecto al eje X positivo. Aquí los vectores, hablando de la gráfica de aquí al costado, simple y sencillamente les recuerdo, tiene un punto de inicio y un punto final, indistintamente de la trayectoria que se siga de lo que estamos estudiando. Y esto también acá vemos la sumatoria de vectores. Recuerdo yo que en física 1 se habla, pero no se trabaja de la suma gráfica de vectores. Sí se trabaja con los componentes de estos. Entonces, esto simplemente es una gráfica de la sumatoria de vectores en sí. Pero para llegar al resultado de este o la magnitud y la dirección, básicamente se toman o se consideran las componentes del mismo. Veamos entonces acá, fuerza o vector resultante. Dice que la fuerza resultante es la fuerza individual que produce el mismo efecto tanto en la magnitud como en la dirección que dos o más fuerzas concurrentes. Es decir, si yo tengo un vector vertical llamado Fy y un vector horizontal llamado o determinado como Fx, el efecto que tiene sobre una partícula en este punto, pues es básicamente esta fuerza que le llama la fuerza resultante y que obviamente también va a tener un ángulo de aplicación. De esto también de una vez podríamos sacar que el vector tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. De aquí si se recuerda, por ejemplo, un ejemplo práctico de la utilización de vectores es una persona que está podando el césped. En el sentido horizontal se está generando el empuje con el cual se está desplazando la podadora. Y en el sentido vertical, pues también puede ser una de dos. Por ejemplo, a lo largo de esta trayectoria, si solo hablamos de la fuerza que está aplicando la persona, entonces tenemos la descomposición de la fuerza horizontal y vertical, sin incluir el peso de la máquina. Por ejemplo, aquí, hablando de las fuerzas resultantes, si tenemos dos vectores que van en la misma dirección y en el mismo sentido, tal y como acá, que tengo 15 newton hacia la derecha y otro valor de 20 newton también hacia la derecha, entonces la suma de vectores es básicamente colocar uno en el final del otro, tal y como lo vemos acá. Aparte de este modo gráfico, simple y sencillamente, como las componentes son congruentes o tienen la misma dirección y el mismo sentido, pues simple y sencillamente se suma este 20 con este 15 y se mantiene la dimensional. Esto sería como resultado 35 newton. Y si quieren colocarle una orientación, pues sería básicamente en dirección este. En el caso contrario, que tengamos dos fuerzas que sí tienen, digamos, una magnitud, pero tienen sentidos contrarios, entonces lo mismo es una suma, solo que al igual que en el anterior, digamos, se mantiene el primer vector y donde finaliza este se coloca el segundo, y entonces acá en vez de sumar, pues hay una diferencia, y la diferencia entre 20 y 15 pues es 5, y la orientación siempre puede ser considerada hacia el este o simplemente colocarle 5 newton, dependiendo de lo que estemos trabajando. Acá las fuerzas que actúan en un ángulo de 60 grados, por ejemplo. Esta es la ley del paralelogramo, que era lo que les decía. Yo por lo menos cuando he dado física 1, hablo de esta, y por ejemplo, para poder llegar a sumar estos vectores, este vector de acá se puede trasladar de manera paralela hacia acá, y este de aquí, este otro, el de 20, tiene una inclinación de 20 grados,
también se puede colocar aquí de manera paralela. La intersección de estos es el vector resultante, tal y como lo ven acá. Creo que mejor letra. Entonces, este vector resultante lo pueden trabajar así. Se recuerdan que en Mate 1 sí se ve, ¿cómo se llama esto? La ley de senos y cosenos. Entonces, por medio de eso, pueden ustedes llegar a determinar este valor y también la magnitud del mismo. Una manera más sencilla, si no les gusta trabajar de esa forma, pues es la descomposición de los vectores. Si yo tengo, por ejemplo, este vector de 200 newton y tiene una elevación de 60 grados con respecto a la horizontal, siempre en contra de las manecillas del reloj, a este yo le puedo descomponer en sus componentes horizontal y vertical. Siempre y cuando este sea el caso, en la condición y la ubicación que está colocado el ángulo, yo puedo aplicar y decir que la componente horizontal es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente vertical es la magnitud del vector por el seno de este. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso contrario, aquí estoy descomponiendo el vector inclinado. Acá si yo lo que necesito es, tengo las componentes y regresar al vector resultante o el vector de magnitud. Entonces, para obtener la resultante o la magnitud del vector, no hacemos nada más que aplicar lo de Pitágoras, que la base o la componente horizontal elevado al cuadrado más la componente vertical elevada al cuadrado, estas se suman y luego se le aplica la raíz cuadrada, entonces ahí obtenemos el valor del vector en sí. Y el ángulo, podemos usarlo con seno o coseno, pero si en dado caso solo tenemos estas dos, podríamos utilizar la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es la componente en y, dividido la componente en x, que es el adyacente. Ya con eso solo le aplican la tangente inversa y ya obtienen básicamente el valor del ángulo. Entonces, estas dos ecuaciones aplican para todo vector, siempre y cuando tengan cuidado con la medición del ángulo. Por ejemplo, esto de acá sería básicamente el origen. Se recuerdan que hay cuadrantes y aquí los especifica. Por ejemplo, el cuadrante 1 es el que está entre 0 y 90 grados. El cuadrante 2 es el que está entre 90 y 180. El cuadrante 3 es el que está entre 180 y 270. Y el cuadrante 4 es el que está entre 270 y 360. Digamos que regresan otra vez al punto original. Entonces, aquí lo único que quiere especificar esta gráfica son los valores de las componentes de cada uno de los vectores en los diferentes cuadrantes. Por ejemplo, si yo tengo el vector, el ángulo θ siempre va a ser el que va a marcar, digamos, la orientación con respecto al eje X positivo. Este phi, pues ya es el complementario. Pero volviendo al tema, en el cuadrante 1, en este vector, las componentes tanto horizontal como vertical que aplican las ecuaciones que decíamos allá, f coseno de θ y f seno de θ, pues van a ser ambas componentes positivas. Cuando el vector esté en el segundo cuadrante, la componente horizontal va a ser negativa y la componente vertical positiva. Cuando esté el vector en el tercer cuadrante, ambas componentes van a ser negativas y en el cuarto cuadrante
las componentes. La vertical será negativa y la horizontal positiva. ¿Sí? Luego entonces acá veamos el método de componentes para la suma o adición de vectores. Así que para obtener el vector resultante de la operación suma o resta de varios o muchos vectores, se debe sumar todas las componentes horizontales y verticales de estos. Las figuras muestran el concepto en general. Vale recordar los conceptos básicos de trigonometría del triángulo rectángulo. Pues aquí lo ven. Por ejemplo, para el primer caso, se tiene este vector que tiene una magnitud de 20 metros. El segundo vector B, que inicia donde termina el vector A y se desplaza verticalmente hacia arriba, 50 metros. El vector C inicia donde finaliza el C y regresa hacia la izquierda 40 metros. Y el vector D inicia donde está el punto C y se desplaza hacia abajo 20 metros. Entonces, cada uno de estos, ustedes lo pueden ir haciendo con la sumatoria de componentes horizontales. Cada uno de estos vectores o tiene una componente vertical o tiene una componente horizontal, porque no tiene ningún ángulo de inclinación. Y aquí se ve el proceso. ¿Sí? De aquí de vuelta, cómo calcular los valores de la magnitud y el ángulo. Esto de acá es el vector resultante, por lo que ven aquí. Es básicamente este. Y el vector equilibrante, que es en nosotros acá, pues yo nunca lo he dado, pero básicamente es el mismo vector resultante, solo que sumándole 180 grados, porque va en el sentido contrario. Entonces acá, vamos a ver, no, aquí está una tabla que no nada tiene que ver con el ejercicio de la gráfica de arriba. Por ejemplo, tenemos el vector A, que tiene una magnitud de 20 newton a 0 grados, el vector B, que tiene 30 newton a 30 grados, y el vector C, que tiene 40 newton a 52 grados. Entonces aquí, si ven, se aplica precisamente el valor de seno y coseno, respectivamente, para la componente horizontal y vertical, y aquí simple y sencillamente se hacen la sumatoria de los vectores. ¿Por qué tiene este negativo? Se dice que tiene 30 grados, porque probablemente, como no traje la gráfica, es muy probable que este vector B esté así. ¿Se recuerdan que les dije que teta regularmente va a ser el ángulo con el que nosotros identificamos la inclinación del vector siempre desde el eje X positivo? Como este es phi, entonces probablemente sea otro diferente. No me traje la gráfica, pero lo aclaro para que no haya ningún tipo de duda. Entonces ya con esto, ustedes tienen la sumatoria de los componentes en X, puede ser Rx o sumatoria de fuerzas en X, y lo mismo ocurre en el aspecto vertical, ¿de acuerdo? Y luego ya aplican estas de acá para encontrar el vector resultante. Vamos entonces ahora a la primera condición de equilibrio. Hablando de la primera ley de Newton. Dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Esto nosotros acá no lo vemos tan... Bueno, sí lo vemos, pero por definición igual no lo vamos a trabajar ahora. La segunda ley de Newton, aunque nosotros no vemos, digamos, aquí la definición en sí, lo que especifica que es la suma de la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Nosotros como tal eso no lo vemos, pero sí vemos el peso, que es básicamente el mismo principio. Dice que la aceleración A de un objeto en la dirección de una fuerza resultante F
es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa m. Entonces, la única aplicación que nosotros vamos a encontrar o que vamos a usar aquí en Física 2 es esto, el peso W. Que W es masa por la aceleración de la gravedad, que la conocemos como G. ¿De acuerdo? Esa es la única aplicación que vamos a encontrar de la segunda ley de Newton. Y de la tercera ley, dice que para cada fuerza de acción debe existir una fuerza de reacción igual y opuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos una masa sobre una mesa. Esta tiene un peso W que es igual a mg. Y entonces se va a generar acá una fuerza que nosotros la conocemos como normal, ¿sí? Y que básicamente, si vemos un diagrama del cuerpo libre, pues así funcionaría los vectores. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que este peso en una plataforma inclinada, digamos si tuviésemos ese mismo bloque, tuviéramos este peso W, este se puede descomponer en la vertical, que va a ser perpendicular a la superficie, y la horizontal, que va a ser perpendicular al plano inclinado también. Entonces nosotros según recuerdo yo, o como les hayan enseñado, una va a ser Y' y otra X'. ¿Por qué? Porque básicamente estamos trabajando no en un plano horizontal, sino en un plano inclinado. ¿Sí? Nada más eso es lo que tienen que recordarse. Y las consideraciones para el equilibrio. Pues eso también lo vieron ustedes hasta el cansancio, que este sería un ejemplo de una masa soportada por dos cables y el diagrama libre de estos que también involucra vectores, obviamente uno que otro con algún tipo de ángulo de inclinación, y que para esto pues básicamente se tendría que aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y aquí está lo que les platicaba de los planos inclinados. En el plano inclinado, por geometría, este ángulo de 30 pasa acá. En la gráfica del libro lo toma aquí porque toma el complementario a 90 grados, ¿sí? Pero normalmente yo utilizo este para que esté congruente con la inclinación que tiene el plano inclinado. Y entonces, digamos, acá estaríamos hablando del diagrama de cuerpo libre de la masa que está sobre el plano inclinado, que esto de acá sería la normal, aquí la tensión y aquí el peso, obviamente con sus dos componentes, como les decía, una perpendicular al plano inclinado y otra paralela a esta. Y cuando hablamos de esta otra masa, pues básicamente sería esto, que sería la tensión que proviene de la cuerda que está soportando o está conectada a la otra masa y el peso correspondiente a esta segunda masa, ¿sí? Luego la fricción. La fricción dice que siempre que un cuerpo se mueve estando en contacto con otro objeto o con una superficie, existen fuerzas de fricción que se oponen al movimiento relativo. Estas fuerzas se deben a que una superficie se adhiere contra la otra y a que encajan entre sí las irregularidades de las superficies de rozamiento. Entonces hay dos tipos de coeficientes estáticos o dos tipos de fricción. Digamos acá, la fricción estática, que es exactamente cuando alguien trata de o está aplicándole una fuerza a un objeto como este, entonces se traduce a esa fuerza en movimiento y, o más bien en estática, y la fuerza de fricción estática es la que actúa en ese preciso instante
entre el objeto y la superficie, acá, y es la que va en sentido contrario a donde está tratando de desplazarse el objeto, y a esa le llamamos fricción estática. Cuando este ya comienza a desplazarse, ya cambia de estática a cinética, y la vamos a conocer como F sub S de estática y F sub K de cinética cuando ya está en movimiento. Y el efecto sigue produciéndose en el punto de contacto tanto del objeto y la superficie o dentro de los dos objetos que están teniendo roce o fricción. ¿De acuerdo? Y luego, no sé si todavía tenemos algo más. Sí. Aquí, digamos, entraría en juego más vectores, ya entraría la fricción, ya entraría en juego que esta masa que está suspendida pueda probablemente trasladar o mover esta otra masa que está en el plano horizontal. Y las ecuaciones, pues básicamente serían estas. Sí. Este sería el diagrama de cuerpo libre y estas serían las ecuaciones. Y otra cosa, algo importante que a veces se complica un poco y que aquí en el tema de trabajo y energía es importante mencionar. No siempre la normal es igual al peso. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hablando de estática. Y aquí, verificando o revisando el diagrama de cuerpo libre, digamos que esta señora venga y tome este objeto, que no sé cómo llamarle, vamos a una caja, y la esté tirando de ella con este jalador o esta cuerda, y a esta nosotros le vamos a llamar tensión. Entonces, esta tensión tiene dos componentes, uno horizontal y otro vertical. Cuando vemos nosotros esto, que aquí se aplica, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos la componente horizontal de esa tensión menos la fuerza de fricción que se está oponiendo porque va en sentido contrario. Digamos que aquí le pone cinética o puede ser estática, da igual. Entonces se está oponiendo al movimiento y esto es igual a 0. Entonces, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la normal, que es básicamente aplicando la tercera ley de Newton, la componente de, de la tensión o de la cuerda esta en vertical y el peso en sí del objeto, que en este caso menciona que es 40. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos solo un objeto y este está siendo tirado por una fuerza sin un ángulo de inclinación, aquí tendríamos el peso W y aquí tendríamos la normal. Entonces aquí la normal sí es igual que el peso. Pero cuando la fuerza que está moviendo al objeto tiene un ángulo de inclinación, o sea, no es totalmente horizontal, entonces aplica esto, que la normal no siempre es igual al peso. ¿De acuerdo? Eso lo deben de tener bien claro. Solo se los recuerdo. Yo creo que hasta aquí llegaríamos con el primer documento. Ok. ¿Alguna duda al respecto con lo que he platicado ahora? O ya se me durmieron. No se han dormido. ¿Está claro? Va. Si voy muy rápido, por favor me avisa. Porque yo simplemente pierdo la noción de eventualmente de las cosas. Va. Vámonos entonces a este otro documento. Y aquí vamos a ver ya el tema de trabajo y energía. ¿Sí? Normalmente yo utilizo Word, como lo ven ahí, para resolver o ir desarrollando todos los ejercicios uno a uno. Pero a veces con tanta cosa que escribo, entonces empieza a cargar, se pone lento. Entonces ahora vamos a probar, o voy a probar,
trabajar solamente la teoría con esto y luego ya me voy a pasar a otra aplicación, que es esta, donde ya vamos a resolver una serie de ejercicios. A ver si nos da tiempo o si nos sobra tiempo, ya lo iremos viendo. Y a ver qué tal. Se supone que la otra aplicación es específicamente para eso, para tomar notas, entonces en teoría no se carga, o al menos eso dice el creador. Por cierto, si quieren algún receso, me avisan, por si se me quedaron dormidos, pues de plano no, pero igual me cuentan. Entonces vamos al trabajo de energía. Si ustedes van, el libro de Tippens habla en la primera parte en los conceptos de esta lista. Los conceptos dice que son qué es trabajo resultante, qué es energía, qué es trabajo y energía cinética, qué es energía potencial, qué es conservación de la energía, qué es energía y fuerza de fricción y qué es la potencia. Vamos a empezar con trabajo. Ok, entonces dice que el trabajo es una cantidad, ojo con esto, porque menciona que es una cantidad escalar. ¿Sí? El trabajo en sí es un escalar, igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Traducido a una ecuación, entonces el trabajo es igual a componente de la fuerza por el desplazamiento. Quiere decir, no sé si lo escribo acá, quiere decir que la fuerza y el desplazamiento son paralelos. Lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, lo que les acabo de explicar de las componentes de los vectores, de la suma de los vectores, de la fuerza resultante, ¿sí? Es importante acá, porque en algunas ocasiones esto que dice componente de la fuerza puede ser la fuerza resultante, pero la porción de la fuerza resultante que sea paralela con el desplazamiento, ¿de acuerdo? Traducido a una ecuación, pues nos quedaría así. Que por cierto lo vamos a conocer como W mayúscula, el trabajo. Entonces, el trabajo es igual a F por D. Y acá, en la nota, el producto de dos vectores, fuerza y desplazamiento, en este caso es un tipo especial de multiplicación de vectores y produce una cantidad escalar igual a F por el coseno del ángulo. Así el trabajo es un escalar, no tiene dirección, sin embargo sí puede ser positivo, cero o negativo, dependiendo del ángulo o la dirección de que se trate. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder mezclar varias unidades, no nos vamos a quedar solo en una. Si vamos a trabajar las unidades del sistema internacional, el trabajo o un joules es igual al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton N al mover un objeto a través de una distancia paralela de 1 metro. O sea que nuestra dimensional de trabajo básicamente van a ser los joules. En el sistema de unidades USCS, que son las unidades típicas inglesas, dice que una libra-pie, o pie por libra, y se recuerdan que libra es unidad de fuerza, es igual al trabajo realizado por una fuerza de 1 libra al mover un objeto a través de una distancia paralela de 1 pie. Esta sí no tiene nombre particular, no como esta, digamos que acá nos quedaría fuerza por distancia, o sea, fuerza por metro o newton por metro. Ese newton metro lo transformaríamos en joules. Acá en el sistema inglés lo dejamos regularmente en pie libra o libra pie. Lo identifican en diferente orden porque libra pie es otra cosa. ¿Sí? Estamos hablando de estructuras, que eso es otro. Va. Veamos el trabajo resultante. Dice que el trabajo de una fuerza específica es positivo si la componente de la fuerza está en la misma dirección del desplazamiento. ¿Se entiende eso?
Ojo con esto. Dice en el siguiente apartado, el trabajo de una fuerza específica es negativo si la componente de la fuerza está en dirección opuesta al desplazamiento. Y aquí hay que tener cuidado con lo que mencionen en el enunciado. Por ejemplo, volviendo a el archivo anterior, por decirles algo. Si nosotros tuviésemos o conociéramos el valor de Tx como fuerza paralela, y digamos que este objeto se desplazara o la persona esta lo desplazara a 1 metro, si nosotros conocemos el valor de Tx multiplicado por ese metro, entonces el trabajo es positivo. Pero si nosotros nos pidieran cuál es el trabajo de la fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción va en sentido contrario al desplazamiento. Por eso ahí menciona que puede llegar a ser negativo. Y otra cosa, por ejemplo, me pueden decir cuál es el trabajo de la fuerza resultante. Entonces ahí tendríamos que ver cuál es la diferencia entre la fuerza del Tx menos la fricción multiplicado por la distancia. Por eso es importante todos estos conceptos que les acabo de mencionar y hay que tener mucho cuidado en la lectura del enunciado. ¿De acuerdo? Veamos el último apartado. Dice, cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo en movimiento, que era lo que les decía, el trabajo resultante es la suma algebraica de las fuerzas individuales. ¿Cuándo van a ser positivas? ¿Cuándo van a ser negativas? Pues ya lo aclara los apartados anteriores. Si la fuerza es paralela y va en la misma dirección del desplazamiento, va a ser positivo. Si la fuerza es paralela, pero va en sentido contrario al desplazamiento, pues el trabajo es negativo. ¿De acuerdo? ¿Dudas aquí? Yo creo que se va a entender más en los ejercicios, pero ¿hay alguna duda? ¿Todo bien? Va. Imagino que van escribiendo, ¿no? Espero. Veamos esto otro. La energía. Hay dos tipos de energía. La energía cinética. Eso es básicamente cuando, bueno, las dos están, bueno, mejor le hablo. La vamos a definir como E sub K, ¿sí? Que es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento. Y la energía potencial, la E sub P, que es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su posición o su condición. Yo recuerdo que, vamos a ver, la cinética sí la podemos trabajar así como E sub K. En alguna parte yo creo que el libro cambia esa E sub P por una U, que es la potencial. Así la toma a veces. Así que no es lo mismo, pero con otra literal, digamos. Entonces, si vemos acá, dice que trabajo y energía cinética. Si se fijan, tiene una velocidad inicial, una velocidad final y una distancia. Obviamente tiene la misma masa. Dice el trabajo de una fuerza externa resultante sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética del cuerpo. Y la energía cinética, ya sea inicial o final, la definimos así. Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué significa la velocidad? Si en la imagen tiene V sub O y V sub F. Entonces, realmente aquí depende de donde estemos analizando el objeto. Esta V al cuadrado que está en la ecuación puede llegar a tomar el valor de V sub o el de V sub F. Si, por ejemplo, necesitamos algo en particular, también puede sacarse la diferencia de energías potenciales y entonces ahí ya
tomaríamos, digamos, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esa sería la diferencia de energía cinética. Con respecto a la energía potencial, dice que se refiere a la energía que posee el sistema en virtud de su posición. Si se fijan, esto en la gráfica, en algún punto, aquí está acá lo que les decía, la U. Entonces, en algún punto viene y cambia la literal y la considera como una U, que es igual a MGH. Ahora, a ver, esto de energía potencial, ¿es lo mismo que el trabajo, sí o no? A ver si me está poniendo atención. Aunque sea, díganme, no sé, o paso. ¿Creen que es lo mismo? ¿Distinta? ¿No? Distinta. Va, veamos el concepto. Voy a subir un momentito de vuelta acá. Fíjese pues. El trabajo, o hagámoslo acá. Digamos, si yo quiero saber aquí el trabajo de la fuerza que desplaza este objeto 1 metro, es básicamente Tx multiplicado por la distancia. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque es la fuerza paralela a la distancia. ¿Estamos de acuerdo todos? Va. ¿Qué sucede con la gráfica que está ahí? La gráfica que vemos de la grúa tiene una masa. Esta masa inherentemente tiene un peso W y cae una distancia D. Esta distancia o este peso y esta distancia son igual que estas de acá. ¿Por qué? Porque el peso W y la distancia son paralelas. Entonces, si se fijan, ahí como le llama en la gráfica, U es igual a mg. Esto es el peso o una fuerza y aquí multiplicado por d, que es la distancia. O sea que básicamente estas ecuaciones son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, esto de acá, es que lo estoy rayando tanto, ya se me trabó esta cosa. Bueno, vamos a ver unos segundos. Y lo que esto reacciona, ahorita vuelvo, solo voy por un poco de agua. Y yo creo que no va a reaccionar. Bueno. Y ahí el dilema por el cual ya no quiero utilizar Word. Creo que lo voy a cerrar. ¿Sí fueron tomando nota o no? Bien, va. Si no, démosle un momentito más a esto. Igual este ya se trabó. Esta parte de la teoría sí la voy a subir.
Yo quisiera que se fuera con todos los garabatos que hice para que quede todo claro, pero si no, pues, aunque lo tengo que subir así en blanco, si van tomando nota, pues entonces nítido. Aquí no vamos a perder mucho. Madre, no quiere volver. Yo creo que el error acá fue no ir guardando. Pues ahí se complica un poco. Bueno, déjenme. Voy a dejar de compartir un momento. Voy a ver si lo puedo arreglar. Bueno, creo que no había mucho que guardar. Voy a cerrar el programa. Ok. Va de vuelta. Pero aquí lo... bueno, no se perdió mucho. Ahí lo recupero. Bueno, vamos de vuelta. Va. Entonces, creo que era este el que estábamos. Había marcado nada más esto. De hecho, esto, si vemos en dimensionales, también queda en fuerza por distancia. Lo mismo que esto. ¿Sí? Y aquí, de hecho, están las ecuaciones que les mencionaba. De lo que me vieron. No guardo esto. Bueno, es lo de menos. Lo voy a guardar. Y este otro también lo voy a guardar. Ya. Ahí que se quede. Esto es lo guardo. Ok. Entonces, ya sabiendo que esto también son joules, vamos a la conservación de energía. Dice que la conservación de energía mecánica, en la ausencia de resistencia del aire o de otras fuerzas disipativas, la suma de las energías potenciales y cinéticas es una constante, siempre que no añada ninguna otra energía al sistema. Entonces la energía total, digamos la energía potencial, a la energía cinética es igual a una constante. ¿Sí? O sea, bueno, vamos a ver en ejercicios. Luego acá la energía y fuerza de fricción. La energía total de un sistema es siempre constante, aun cuando se transforme de energía o se transforma la energía de una forma a otra dentro del sistema. Y la ecuación de la potencia dice que se refiere a la rapidez con que se realiza el trabajo. O sea, este trabajo W dividido el tiempo, y esto es joules dividido segundo. Yo no me recuerdo. Bien, acá está. Esto básicamente lo vamos a conocer como watts. ¿Sí? Entonces esto igual es tomado del libro, los conceptos clave. Trabajo, que es joules, que es distancia por fuerza por distancia. Energía potencial, energía cinética, la conservación de la energía, la potencia, que es esto que acabamos de ver, y las dimensiones de la potencia, que pueden ser caballos de fuerza, watt, kilowatt o kilowatt hora, que eso ya son medidas de electricidad. Y el resumen de ecuaciones, aquí quedaría. El trabajo es igual a fuerza por distancia, obviamente estas tienen que ser paralelas, y W es igual a F por distancia, que es lo mismo, ya traducido en una ecuación. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado,
La energía potencial es la fuerza por la altura, en el caso que sea una masa desplazándose de manera vertical. O también es mg por h, porque el peso W es mg. Ahora, para no tener confusiones, hagamos esto. Vamos a poner este peso W con una W minúscula. Y el W mayúscula va a ser el trabajo. ¿De acuerdo? Y esto sería la potencia. Ok. ¿Alguna duda entonces? ¿O estamos claros hasta ahí? Vamos a pasar ya a los ejercicios. No. Vamos a los primeros ejercicios. ¿Cuánto llevamos? ¿O cuánto nos falta? ¿Qué? Tenemos a la 1:30 nos falta. Bueno, vamos acá. Vamos a estrenar aplicación, a ver cómo nos funciona esta cosa. Muy bien. Entonces vean, pues, creo que sí se distingue todo. Vamos a ver. Sí, se ve bastante claro, creo. Va el primer ejercicio. Dice, ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 20 newton que actúa a lo largo de una distancia paralela de 8 metros? Ese es, digamos que podríamos decir que es el inciso A, porque es la primera de otra pregunta, o de dos preguntas que nos están poniendo en el enunciado. Y luego dice que fuerza realizará el mismo trabajo en una distancia de 4 metros. Bueno, entonces, lo ideal es tener una costumbre, un hábito de tratar siempre de graficar lo que se, lo que están, lo que está en la redacción. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil entenderlo de esa forma. Se dice, ¿cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 20 newton que actúa a lo largo de una distancia paralela de 8 metros? Bueno, entonces yo voy a tomar como inciso A esa primera pregunta. Y luego, digamos que voy a dibujar un bloque, una especie de caja, ¿no? Solo para ejemplificar. Digamos que esta va a ser la superficie. Aquí no me está hablando de fricción ni de nada, solo me está hablando de una fuerza. Entonces dice que hay una fuerza que actúa. ¿Por qué la voy a asumir horizontal? Porque dice que es de 20 newton y que actúa a lo largo de una distancia paralela. O sea, horizontal sería esta fuerza igual a 20 newton y que va a desplazar según este color, que se va a desplazar este objeto, no dice el objeto, pero lo estoy poniendo para ejemplificar, a lo largo de 8 metros. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Va, entonces, la ecuación en sí me menciona el trabajo como tal es igual a la fuerza multiplicado por una distancia que tienen que ser paralelas o paralelos estos. ¿De acuerdo? Entonces, si esta es la ecuación que yo tengo que utilizar, entonces el trabajo en sí que está haciendo esta fuerza a lo largo de 8 metros sería de esta forma. La fuerza tiene una magnitud de 20 newton y la distancia son 8 metros. Si quieren usamos la calculadora, a mí me da igual. Para irnos acostumbrando y para que vayan viendo también cómo va a ser la dinámica con Bill. Sería entonces este 20 por 8. Son 160. Ahora, son 160 newton por metro. Pero ya vimos que en la definición del trabajo, esta definición, cuando estamos en estas dimensionales, que son sistemas del sistema internacional, esta también se puede expresar como 160 J o lo que fuera igual joules. ¿De acuerdo?
Entonces, esta sería la respuesta. ¿Dudas ahí? Aunque sea mínima, aunque crean que sea lo más absurdo que puedan tener de duda, necesito que me lo digan. Ninguna duda. Todo claro. Va. Ajá. Porque la definición, creo que es esta. Y la definición, acá cuando estamos hablando del sistema internacional, dice que un joules es igual al trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al mover un objeto a través de una distancia paralela de 1 metro. O sea, cada vez que usted tenga estas dimensionales newton por metro, lo puede sustituir por joules, siempre y cuando esté trabajando este concepto de trabajo. Va. Entonces, esto me agrada que sea interactivo. Ahora vamos con la segunda pregunta, o el inciso B, que podríamos llamarle así. Vamos al inciso B. Tenemos, ahora dice, ¿qué fuerza realizará el mismo trabajo en una distancia de 4 metros? Vamos a dar la magia de esto. Y me gustó. A ver cómo funciona esto. Bueno. Entonces aquí corregimos esto. Ahora si se fijan, me dice específicamente que la distancia a la que se debe desplazar esto ahora es de 4 metros. Y no sabe, vamos a ver, veamos bien la pregunta. ¿Qué fuerza realizará el mismo trabajo? Ah, ya. Va, entonces, aquí no conocemos la fuerza, pero la condición es que del inciso A, perdón, voy a cambiar de color. Del inciso A, ya sabemos que el trabajo es igual a 160 joules. Y aquí es donde también necesito que comprendan cómo trabajar las dimensiones. Porque si en el libro nos diera, o en la tarea, o en el parcial, lo que sea, nos dan esta dimensional, ustedes también saben que este 160 joules está conformado por esto, que era la duda que me preguntó Pedro. O son 160 joules o son 160 newton por metro. ¿Sí? Entonces, lo que me dice es, ¿qué fuerza realizará el mismo trabajo, o sea, el anterior, el de 160 joules, en una distancia de 4 metros? Entonces, lo que toca aquí es hacer esto. Yo sé que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, conozco ahora el trabajo que tiene este valor, conozco la distancia que ahora es esta, pero no conozco la fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que toca aquí es despejar. La fuerza, entonces, es igual al trabajo W dividido una distancia. ¿Sí? Esto, al sustituirlo, me quedaría 160 joules dividido la distancia que equivale a 4 metros. Esto lo voy a seguir simplificando con las dimensionales y sería entonces 160 newton por metro dividido 4 metros. Si se fijan aquí, en la operación numérica pues es fácil hacerlo, pero deben de tener este cuidado de ir viendo qué dimensionales están trabajando, porque todo tiene que ser congruente. Por ejemplo, acá, 160 newton por metro dividido 4 metros, la operación numérica es sencilla.
Pero acá este metro que multiplica con este metro que divide, efectivamente aquí, con esta operación, nos va a dar una fuerza que, si se fijan, la única dimensional que me queda son newton, ¿sí? O sea que sí estamos en lo correcto. Entonces, la fuerza aquí sería 160 dividido 4, pues es 40. Entonces, la fuerza que se requiere para hacer el mismo trabajo, pero en 4 metros, es de 40 newton. ¿De acuerdo? Si le quiere topar una captura, ahí lo deja. La ventaja de esto es que parece AutoCAD. Vamos a ver. Quito, ahí está. Sí, me gusta más esto. Me gusta más que Word. Bueno, aquí voy a guardar. De momento es más fácil. Va, ¿dudas? O si quieren, porque esto también tiene otra ventaja, que puedo quitar esto. Pues si les queda mejor así la captura de pantalla. Yo para escribir sí necesito la cuadrícula, pero a la hora de que quiera copiar, pues entonces ya vamos con esto. Ah, y por cierto, disponemos de bastante tiempo. Yo preferiría que al momento de que esté resolviendo ejercicios no apunten, sino que pongan atención y que pregunten cualquier cosa que quieran. Y luego ya pues tomamos nota. ¿Les parece así la dinámica? Va, entonces doy unos minutos ahí para que copien. Dígame, Mario. Oh, pero la levanté por accidente. Ok. Va, entonces copien y me avisan Aquí, cuando ya. yo tengo una duda. Digo, Perdón, Inge, lo sí, siento. El trabajo decía que era una fuerza contraria al desplazamiento, ¿no? contraria, no, paralela. Ah, espera, gracias. Ok. Hoy traigo 10 ejercicios de este tema. A ver si da tiempo de terminarlos. Y si no, pues seguimos mañana, no, el lunes. Ahí me avisan cuando termine y vamos al siguiente. ¿Podemos ir al siguiente ejercicio? ¿O todavía les falta copiar? Va. Tiene idea que copien, no que tomen captura de pantalla, luego igual que las fotos cuando estábamos allá en presencial, luego se pierden. Va, vamos al siguiente. Bueno, vamos a este. Y aquí les dejo, o tengo preparado aquí una conversión, porque creo que lo vamos a necesitar. Vamos a ver. Entonces dice acá, igual estos son simples. Aquí, ya que comprendieron el concepto, me gustaría ver qué resultado les da. Y si un trabajador levanta un peso de 40 libras hasta una altura de 10 pies, ¿a cuántos metros se puede levantar un bloque de 10 kilogramos con la misma cantidad de trabajo? Damos, ¿qué? ¿5 minutos? Inténtelo. Es lo mismo, solo que, como les decía, la fuerza por distancia, ahorita lo habíamos trabajado en horizontal. Esto es fuerza por distancia, pero es en vertical.
¿Qué piensan? ¿Cómo podríamos arreglarlo? ¿Cómo podemos resolver esto? Miren, aquí el chiste es, ahí sí que aplicando las benditas competencias, ahí sí que aprender equivocándose. Aquí lo que yo quiero saber es qué piensan, porque miren, pues, es por gusto que yo haga o que yo resuelva 1 millón de ejercicios si ustedes no practican y no tienen la capacidad analítica de entenderlo. Y ahorita es el primer tema, es el primer ejercicio o el segundo ejercicio, pero es algo simple. Por ejemplo, si hay una persona, y dejémoslo acá, no la persona, sino la acción. Ay, vamos a ver. Imagínense que tenemos aquí la superficie, acá. Y aquí tenemos un peso, una cosa así. Entonces lo que quiere hacer es desplazarlo, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, pues se supone que una altura de 10 pies. No, perdón. 10 pies. Va a desplazar esto 10 pies. Y tiene un peso, dijimos que íbamos a usar la W minúscula. Tiene un peso de... no, está muy diferente. Tiene un peso de 40 libras. ¿Sí? Entonces, 40 libras. Este es el W. O en sí, en su defecto, la fuerza. ¿Sí? Entonces, dijimos que cuando iba en sentido contrario la fuerza al desplazamiento, decía que era negativo. Pero eso, como les dije, esto es relativo. ¿Por qué? Digamos, en el trabajo de la fricción, que va contrario al movimiento, pues sí, yo lo consideraría negativo. Aquí yo tomaría este trabajo como positivo porque simplemente lo está levantando, ¿sí? Entonces acá, el trabajo W, de nuevo, es fuerza por distancia. De vuelta tiene que ser paralelo. Entonces, acá tomando esa definición, la fuerza es igual a 40 libras. La distancia son 10 pies. Entonces aquí sería 40 por 10, 400. Y aquí lo vamos a poner en el orden que viene. Son libras por pie, pero aquí si se fijan, cuando estamos hablando de unidades inglesas, me pide que lo coloque en esta forma. ¿Por qué? O sea, estamos multiplicando libra por distancia, libra por pie, pero me pide que lo ponga pie por libra. ¿Por qué me pide eso? Porque básicamente la conversión la van a encontrar aquí, miren. Y fíjense en el orden de las dimensionales. Yo sé que el orden de lo... ¿Qué? A las invertidas. Aquí se le va la frase que el orden, los factores material producto, eso es. Pero entonces, para que no se pierdan, ahorita, por ejemplo, dice, un trabajador levanta un peso de 40 libras hasta una altura de 10 pies.
¿A cuántos metros? O sea, aquí ya tenemos que hacer una conversión de este trabajo en libra-pie o pie-libra a joules para poder trabajar o encontrar metros. Dice, ¿a cuántos metros se puede levantar un bloque de 10 kilogramos con la misma cantidad de trabajo? Entonces, ya que tengo este valor calculado, voy a hacer la conversión. Sé ahora que el trabajo que se está efectuando es de 400, no voy a cambiar el orden, lo voy a dejar igual, libra por pie. Y a este te voy a aplicar un factor de conversión. ¿Qué factor de conversión? Pues el de estas dos. Se supone que tengo o quiero eliminar libra a pie, entonces aquí pongo libra a pie, abajo. Y lo tengo que transformar a joules. Entonces viene aquí arriba. La relación es un joules es igual a 0.7376, ¿sí? Libra a pie. Entonces, esto que está multiplicando se anula con esto que está dividiendo. Y el trabajo, entonces, con esta operación, o con esta simple operación, la voy a llevar a joules. Entonces, veamos cuánto es eso. Sería 400 dividido por 0.7376. Y eso nos da 542.293. Aquí yo lo voy a redondear a 30. Podríamos trabajar si quieren dos decimales, pero al trabajar con dos decimales, este 9 redondea al siguiente 9 y este a su vez al 2. Entonces lo podría dejar como 542.30. ¿Estamos de acuerdo? Va, entonces estos son 542.30 joules. ¿Sí? Ahí se acuerdan que esto también, en cuestión de dimensionales, podríamos decir que es 542.30 newton por metro. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en el anterior. Entonces acá, de vuelta al enunciado, ¿a cuántos metros? Aquí ya estamos preguntando, o me preguntan cuántos metros. Se puede levantar un bloque, aquí ya vamos con este otro color, de 10 kilogramos con la misma cantidad de trabajo. Entonces, de vuelta a lo anterior, yo poseo la ecuación del trabajo, ¿sí? Y aquí dice que es fuerza por distancia. Ahora, el trabajo ya lo conozco, que es de 542.30. Esto está en newton por metro. Aquí no me dan la distancia, ¿sí? Por eso me dice que cuántos metros, y me dan una masa. Entonces, esto de acá tendría que ser W, y ahí esto viene a mg, la fuerza. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo que despejar es la distancia, y me quedaría, bueno, vamos a hacer esto. Voy a sustituir valores ahorita. Este es el trabajo. Dijimos que era la mayúscula. Esta fuerza, que es el peso, era una W minúscula. Y aquí por la distancia. Si estamos hablando a cuántos metros se debe levantar
Entonces, esta D, la D es una distancia horizontal. Cuando yo hablo de H es una distancia vertical. ¿Se entiende que la D la voy a cambiar por una H? No lo tengo que dejar escrito así. Pregunto. ¿No hay problema que cambie la D por H? No, ingeniero. Va. Entonces, aquí tengo W mayúscula, W minúscula y aquí por H. Va, entonces aquí voy a sustituir valores y de último, despejo. Entonces, este trabajo, 542.30 Newton por metro, es igual. Me está diciendo que tiene este WMG, o sea, aquí son 10 kilogramos. Voy a utilizar el valor de la gravedad como 9.8 y esto es metros sobre segundo al cuadrado y luego multiplicado por H. Esto de acá estos son Newton y es el equivalente al W o la fuerza que originalmente estábamos trabajando. ¿Se acuerdan de masa por aceleración? Lo que platicábamos también al inicio del repaso. Masa por aceleración, en este caso sería peso. Entonces, estos valores aquí ya lo voy a dejar de esta forma. 542.30 Newton por metro. Y esto de acá, 9.8 por 10, son 98 Newton. Y aquí multiplicado por la altura. ¿Sí? Entonces la altura aquí la despejo. Y este 98 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me quedaría así. 542.30 Newton por metro dividido. 98 Newton. Si se fijan acá de vuelta, el Newton que multiplica con el Newton que divide, y entonces me queda la única dimensional, que es la que estoy tratando de obtener, exactamente en metros. Entonces, la importancia de ir entendiendo todas las dimensionales para que el resultado sea congruente. ¿De acuerdo? Entonces sería 542.3 dividido 98. Entonces, la altura que estamos buscando, si tomamos solo dos decimales y aquí ya no tendríamos que redondear, sería 5.53 metros. Ahorita vamos. Yo voy a ver, trabajador. A ver, dígame, María. Disculpe, ingeniero. Solo, ¿por qué en la parte de abajo ya aplicamos peso por gravedad y en la parte de arriba no? Cuando eran 40 libras. Ok. Aquí, normalmente, esto de acá, las unidades de libra ya es una fuerza. En el sistema inglés, la masa es un SLU. No sé dónde lo pongo. Acá en libra es igual a fuerza. Y SLU es igual a masa. Esto es sistema inglés. ¿Sí? Ahora aquí en kilogramo. Cuando me habla de un bloque de 10 kilogramos, a menos que me diga que es un kilogramo fuerza, entonces esto lo voy a tomar como una masa. ¿De acuerdo? ¿Sí, María? Sí, gracias. No. Entonces, si se fijan,
Ahorita vamos. Es el mismo concepto del ejercicio anterior, solo que aplicado ahora en vertical. Dígame, María Los Ángeles. Ingeniero, y entonces cada vez que nos topemos con una masa, lo tenemos que multiplicar por la gravedad para que sea una fuerza. Si es kilogramo masa, sí. De acuerdo. Va. Doy unos minutos para que copien. También ya le quito la. Ah. Ujú. Es la gravedad. Y aquí ya me equivoqué en algo. O sea, no me equivoqué en algo, sino que se me olvidó dejar. Ah, ¿y de dónde se borró la capa 2? Bueno, da igual. Y creo que sí se va a desaparecer todo si presiono. Sí. Bueno, da igual. Entonces aquí ya deben de tener bien claro. Por eso hacía el repaso de la primera, segunda y tercera ley de Newton. ¿Sí? Entonces la segunda ley de Newton es lo que apliqué aquí para multiplicar la masa por la gravedad para obtener el peso. Entonces ojo con eso. Estoy aplicando todo lo que pueda de lo que aprendí o lo que tengo que aplicar de física 1. ¿De acuerdo? Ya vi que en cada hoja tengo que crear una capa, entonces, bueno, está bien. Vamos al siguiente. O todavía está copiando. Ya. Dígame, María. También. Va. Vamos al siguiente, entonces. Veamos este otro. Dice, un baúl es arrastrado a una distancia horizontal de 24 metros mediante una cuerda que forma un ángulo θ con el piso. Si la tensión de la cuerda es de 80 newton, ¿cuál es el trabajo realizado en cada uno de los ángulos siguientes? 0 grados, 30 grados, 60 grados y 90 grados. Va. Entonces, este ya es más de solamente el concepto. ¿Sí? O sea, aquí no vamos a hacer mayor cosa más que dibujar, por ejemplo, digamos que tenemos un baúl. Tengo acá la superficie. Y dice que tengo, o este más bien, por acá, se desplaza a lo largo de 24 metros y que tiene
o lo jalan o lo tiran mediante una cuerda que forma un ángulo con el piso. Entonces aquí tenemos la cuerda de donde viene la fuerza, que menciona que es de 80 newton. Vamos a ponerlo de otra forma. Esta es la fuerza igual a 80 newton y menciona que hay un ángulo θ acá con la horizontal. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo realizado en cada uno de los ángulos siguientes? 0, 30, 60 y 90. Va. Entonces, los valores que debe adquirir este ángulo θ. Para el primer caso tendría que ser 0 grados. Para el segundo, 30 grados. Para el tercero, 60 grados. Y para este otro, 90 grados. Veamos acá, ya dejando a un lado el enunciado. Yo necesito calcular el trabajo de cada uno de estos ángulos con esta información que tengo acá. Esa es la única variable, digamos. Entonces, voy a trabajar esto. El trabajo cuando el ángulo vale 0 grados. ¿Sí? Primero voy con la fuerza. La distancia ya la tengo. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza? ¿O cómo lo calculo según el concepto? ¿Cuál concepto? Bueno, el concepto de que si yo tengo un ángulo de inclinación de la fuerza, necesito calcular la componente horizontal de esta. ¿Cómo lo determino? ¿Se recuerdan? Bueno, vamos a dejar esto aquí. Voy a escribir, es que no sé si nos va a alcanzar, pero espero que sí. El trabajo cuando el ángulo vale 30 grados. El trabajo cuando el ángulo vale también 60 grados. Y el ángulo cuando, el trabajo cuando el ángulo vale 90 grados. Cuando yo tengo un vector, digamos, pongámosle F. Y a la vez tengo un ángulo de inclinación acá. Entonces, yo sé que puedo descomponer esto en componente vertical y en componente horizontal y componente vertical. ¿Cuáles son las ecuaciones? Pues aquí sería fx igual a f por el coseno del ángulo y la fy igual a f por el seno del ángulo. ¿Sí? Eso es porque necesito una componente horizontal de la fuerza. O sea, para trabajar o para definir el trabajo como tal, no necesito esta F azul, que en este caso vale 80. Necesito la componente horizontal de esta. Por eso entonces tengo que multiplicar, como es el caso en este momento, si quiero la componente paralela a la distancia de 24 metros, tengo que calcular a cada uno de esos incisos o cada una de esas situaciones la componente horizontal de la fuerza y luego multiplicarla por 24. ¿Sí se entiende? ¿O no se entiende?
Va. Entonces, si eso es así, vamos a utilizar en todas y cada una de estas la fuerza por el coseno del ángulo que me están proveyendo acá. ¿Sí? Entonces veamos esto. Ya sé que la fuerza vale 80 newton. Entonces aquí sería 80, perdón, 80 newton. Aquí por el coseno de 0 grados multiplicado por la distancia que es de 24 metros. Entonces esto de acá es la fuerza en X, que a su vez es paralela a la distancia. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a tener un valor. Con respecto al siguiente, sería 80 newton igual, multiplicado ahora por el coseno de 30 grados, y esto por la distancia que son 24 metros. El siguiente sería 80 newton por el coseno de 60 grados, multiplicado por 24 metros igual. Y el último, 80 newton por el coseno de 90 por 24 metros. No. ¿Cuánto les da de valor cada uno de estas operaciones? Por favor. ¿Y se acuerdan cómo trabajar esto? ¿Va? ¿Cuánto les da el primer resultado? Por favor. 1920. 1920. Va. Aquí ya dejemos este 1920 de solo. Me voy a sacar un poco más que me cuesta un poco. Bueno, está lejos. Entonces, 1920 y dejémoslo aquí ya con joules. ¿Saben? Ya sabemos que son joules, ¿no? Va. ¿Cuál sería el segundo resultado? 1662.77. Ok, gracias. 1662.77 joules. El siguiente, por favor. 960. Gracias. Y el último. 0. Va. ¿Por qué el último es 0? ¿Por qué no es paralelo?
Ujú, exactamente. Eh, Vamos a ver. Yo creo que no te va ni te gusta. Vamos a ver esto. Si, por ejemplo, pero para que quede un poquito más claro, y no sé si va a funcionar también, pero vamos a ver. No. A ver. Va. Por ejemplo, acá. Tiene, vamos a ver cómo se mueve esto así. Digamos, tenemos 1 a 30 grados. Ya la fuerza esta. Luego el siguiente estaba a ¿cuánto? A 60. Y el último pues estaba a 90. Y como me dice José. Si se fijan, ¿dónde está esta cosa? Las dimensiones son bastante congruentes. A ver, ¿por qué? Porque resulta que si el primero si el punto de medición es la horizontal, el primero, si tenía 0 grados, pues es la componente o la fuerza completa, ¿sí? Pero si, por ejemplo, el siguiente que tenía 30 grados, ya si se fijan en esta elevación, y la fuerza paralela es ligeramente más pequeña. Con el que tenía acá 60 grados, la fuerza disminuye aún más, hablando de la componente horizontal, ¿no? Y la que está completamente a 90 grados, pues no existe una componente horizontal como tal. Por eso el trabajo es 0. Y entonces aquí ya se ve, no se entiende, que cuando no existe una fuerza paralela a la distancia, pues el trabajo es 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda ahí? ¿O estamos claros?